Hola a todos, bienvenidos a los videos de esta semana. Vamos a trabajar con el tema de técnicas de conteo. Básicamente lo que habla el tema es cuántos escenarios o casos podemos encontrar de un mismo evento o situación y cuántas posibles combinaciones podríamos trabajar con ello. Es importante destacar que este tema lo que me dice es cuántas posibles agrupaciones tengo, pero no necesariamente me dice cómo puedo agruparlos. Entonces es más como un tipo de contexto donde me permite saber si hay un problema que tiene solución o no. Y me va a decir cuántas soluciones podría tener. Entonces, dependiendo del caso con el que estemos trabajando, podríamos requerir muchísimas soluciones a como podríamos requerir muy pocas. Se divide en dos categorías principales. Se llaman permutaciones y combinaciones. En ambos casos, es una selección, vamos a ponerlo por acá, en ambos casos es una selección de elementos. Elementos nos referimos a casos, a escenarios, a posibilidades, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre ambos. Entre ambos significa lo siguiente. Para las permutaciones el orden es importante. Entonces el orden importa. Y en el caso de las combinaciones, el orden no importa. ¿Vea? Entonces, cuando nos referimos a que importa, no es que si ya yo seleccioné un elemento para cierta posición, entonces ya no lo puedo seleccionar para otras y sí me afecta el resultado de combinarlas o de cambiarle la posición o no. En cambio, la combinación es, bueno, si lo está adelante, si está atrás, X no me afecta en nada, ¿verdad? Entonces tengo como más posibilidades, incluso tengo más respuestas o más escenarios con los que yo puedo trabajar. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que estamos trabajando con elementos o también podemos llamarlos como objetos. ¿Verdad? Pueden no ser objetos tangibles o no tangibles, perdón, como una cuestión de, pueden ser personas o pueden ser objetos como animados o no animados, creo que es la palabra más adecuada. Puede ser permutaciones o combinaciones de personas, puede ser de títulos, puede ser de objetos tangibles como cajas o como llaveros o lo que sea. Entonces puedo hacer combinaciones de todo tipo de cosas. Incluso pueden ser como de escenarios, como les digo yo, posibilidades o casos que podríamos tener. ¿Vean? Entonces, como estoy trabajando con objetos o con elementos, podría existir la posibilidad, ¿verdad?, de que también se divida en dos secciones. Podrían ser una sección donde es sin repeticiones. Vea que este caso es, por ejemplo, personas. Yo no puedo tener a una misma persona dos veces en una misma combinación porque no tendría sentido. La persona no se duplica, no se clona, ¿verdad? Ni de ninguna manera. O puedo tener con repeticiones. ¿Qué repeticiones? Bueno, repeticiones es que yo tengo varios objetos de un mismo tipo. Por ejemplo, quiero combinar varias botellas que son del mismo tipo. Entonces, ¿cuáles combinaciones podría ser? O tengo, por ejemplo, 6, 7 cursos, pero esos 6, 7 cursos cada uno tiene unos 5 o 6 grupos, entonces puedo combinar del mismo curso, puedo combinar diferentes grupos, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con sin repeticiones o con repeticiones. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Aquí vamos a duplicar acá. Vamos a hablar, por ejemplo, de las permutaciones que son con, sin repeticiones, ¿verdad? Vamos a empezar con esa. Entonces, ¿a qué nos referimos sin repeticiones? Por ejemplo, hagamos un casito acá. Vamos a escribirlo textualmente. Tenemos como una carrera de atletismo. ¿Verdad? Una carrera de atletismo. Queremos saber que, digamos, participan 6 personas o 6 contrincantes. Y queremos saber cuántas formas, vamos a copiarlo por aquí, cuántas formas pueden ocuparse los 3 puestos. ¿Cuáles 3 puestos? Bueno, recuerden que en una competencia pues tenemos el puesto número 1, que es la medalla de oro, el puesto número 2, que es la medalla de plata, y el puesto número 3, que es la medalla de bronce. Entonces aquí les voy a comentar que tenemos, por ejemplo, tenemos en total 6 elementos, ¿vean? Entonces 6 personas. Entonces ya usted podrá aquí imaginar que N son los elementos. ¿Y dónde quiero ubicar esos 6 elementos? Quiero ubicarlos
en 3 posiciones opuestos. Entonces 3, pongámosle aquí posiciones. Vean, entonces estamos hablando de elementos y estamos hablando de como ubicación de esos elementos. Entonces aquí entra una formulita que yo les voy a mostrar por acá. La fórmula de la permutación sin repeticiones se ve de la siguiente manera. Es cuántas veces puedo ordenar n elementos en r espacios. Entonces esta fórmula se desglosa de la siguiente manera. Es la cantidad de opciones, ¿verdad?, que tengo de elementos, o sea, cuántos elementos voy a trabajar, y voy a ver cuántos casos posibles hay de esto. La cantidad de posibles es la cantidad de elementos menos la cantidad de ubicaciones que yo tengo a mi disposición. En clase vamos a ver algunos también principios básicos de cómo podemos llegar como a este tipo de criterios, pero ahorita vamos a ver como más la aplicación de este tipo de permutaciones. Vean, entonces, ¿en qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos el caso de una permutación de 6 personas en 3 puestos. Entonces, vamos aquí a sustituir estos 6 factorial. Factorial lo vimos la semana pasada. Lo vimos en semana 9 cuando estuvimos trabajando la parte de sucesiones. Era una sucesión conocida. Es un concepto que tenemos ahí de sucesiones. Es una sucesión recursiva. Depende de las posiciones anteriores. Y aquí ponemos un 6 menos 3 factorial. Yo eso lo calculo. Voy a hacerlo de forma manual primero y luego les voy a explicar cómo se puede hacer a nivel de calculadora. Entonces recuerde que el factorial, vea, si yo tengo un valor, por ejemplo, de n, entonces el factorial es todos los valores anteriores a ese n. ¿Hasta dónde? Hasta que uno llegue, por ejemplo, a un 1 factorial o un 1, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el caso del 6. ¿Qué pasa con el 6? Entonces, si son todos los valores anteriores desde el 6 hasta el 1, entonces el 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el desglose de un factorial. ¿Abajo qué tengo? Bueno, abajo tengo el factorial de 6 menos 3. 6 menos 3 es 3. Entonces, el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Elimino lo que se repite. En este caso se repiten estos términos de acá. Hago esa multiplicación. Tomo los valores que me quedaron. Me quedó un 6 multiplicado con un 5 y como multiplicado con un 4. Entonces hago el 6 por el 5 por el 4. Eso me da que hay un total de, vamos a verlo por acá, de 120 maneras de combinar o de seleccionar esas 6 personas en esos 3 puestos. Otra vez, aquí, ¿cómo identificar yo que era una permutación? Aquí el orden importa, ¿verdad? Porque hay una prioridad de puestos donde trabajamos un puesto 1, que es el oro, un puesto 2, que es la plata, y un puesto 3, que es el bronce. Entonces, la posición aquí sí me importa definir quién está en qué. Además, tomen en cuenta esto. Si yo ya contabilicé a una persona aquí en oro, ya no la puedo tomar en cuenta en plata y en bronce, porque ya ganó el oro. Entonces, ya ganó el oro, ya sobrepasó la clasificación de plata y de bronce. Entonces, ya no pueden ser contados en ese criterio. Mira, igual en clase vamos a detallar también un poquito cómo se podría ver de una forma más sencilla, pero esta es como la forma estándar de cómo podríamos trabajar esta expresión. Vea, otra alternativa sería, por ejemplo, voy a mencionarla tal vez por acá. Otra alternativa podría ser que, bueno, pensemos en 3 posiciones. Entonces, aquí hay posición 1 y aquí vamos a hacer una posición 2. Y voy a correrme porque pues, Adriana no manejo el espacio. Y aquí hay una posición 3. Vean, entonces, por ejemplo, de esas 6 personas, ¿cuántas tienen la posibilidad de estar en un primer lugar? Y pues tenemos 6 posibilidades, profe, porque ahí son 6 personas. Cualquiera de las 6 personas podría ganar. Excelente, perfecto, muy bien. Ok, ya tenemos el primer lugar. Entonces, ahora, como una segunda etapa de que ya escogí el primero, ahora voy con la segunda.
cuántas opciones tenemos para ganar un segundo puesto o ganar la medalla plata. Profe, ya tendríamos solo 5 porque ya hay una contabilizada con el primer lugar. Alguien puede preguntar, pero ¿cómo una contabilizada si aquí tengo 6? No, es que tengo 6 posibilidades. A eso nos referimos con 6. No es que a huevo están las 6 personas ahí. No. Es que hay 6 posibilidades. Podría ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Pero entonces, ya yo descartando esa posición, en la siguiente posición ya no tengo 6 alternativas porque ya gasté una, tengo 5. O sea, ya ganó el primero. Ya, y a él no lo quita nadie. Entonces, los otros 5 se están tratando de pelear el puesto de quedar en segundo lugar. Ok, perfecto. Entonces, como ya gasté 5, bueno, ya gasté 1, entonces ya gasté para la segunda. Entonces, quiere decir que para la tercera, pues solo me quedan 4 posibilidades porque ya gasté una en la primera posición y ya gasté otra en la segunda posición. Entonces, ya gasté 2 de 6, me quedan 4. Vea, esta simbología de aquí, como son etapas, que en clase profundizaremos un poco más de etapas y de casos, como son etapas, entonces yo multiplico estos resultados, que acabo de borrar, por cierto, estos resultados. Vean que es semejante a lo que me quedó acá. ¿Verdad? Después de haber eliminado pues la posibilidad de que se repitieran esos criterios. Pero entonces vean que esta posibilidad también se pudo haber presentado como esta parte de acá. Les comento que esta parte de acá se llama el principio del producto, que profundizaremos un poquito más en clase, ¿verdad? Para que no falten, ¿verdad? Entonces, esta es una permutación. Vamos a hablar ahora de las permutaciones con repeticiones antes de pasar al último video, que es la parte de combinación. ¿Vean? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a copiarlo por acá. ¿Qué puedo hacer yo si los elementos se repiten? Otra vez, recuerden que las permutaciones son una selección de elementos donde el orden se importa. Entonces, cuando hablamos de repeticiones, no hablo específicamente como de personas, hablo más de un criterio no vivo, que sería, por ejemplo, un objeto que yo pueda repetir, o incluso pueden ser en palabras, por ejemplo. Vamos a escribir aquí el casito. Puede ser de cuántas maneras. Vamos a ponerlo por aquí. De cuántas maneras se puede. La palabra sería ordenar. De cuántas maneras se puede ordenar las letras de la palabra. Aquí sí vamos a tomarnos el tiempito. Ferrocarril. Profe, ¿para qué yo necesitaría hacer esas cosas? Bueno, piénselo en un futuro, por ejemplo, cuando usted trata de diseñar una empresa o trata de hacer un eslogan o trata de hacer algo por el estilo a nivel publicitario. Este tipo de preguntas funciona mucho para un concepto que se llaman acrónimos, ¿verdad? Que es reescribir una palabra con diferentes criterios o con diferentes puntos de letras. Entonces usted podría formar palabras, por ejemplo, algo con ferrocarril, y que usted pueda hacer diferentes combinaciones. Incluso puede restringirlo, bueno, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Si solo puedo usar vocales, si solo puedo usar, si solo puedo combinar las vocales, o si puedo cambiar el orden a las consonantes, entre otras opciones, ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo que me puede servir bastante para esto. ¿Cómo sé yo que hay objetos repetidos? Bueno, vean que aquí la palabra ferrocarril se repite, por ejemplo, mucho la R, ¿verdad? De hecho, creo que es la única que se repite. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta acá, primero, cuántos elementos, ¿verdad? Recuerden que n era nuestra cantidad de elementos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Estos son los elementos. Bueno, ¿cuántos elementos estoy usando? Bueno, estoy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estoy usando un total de 11 letras. Ahora, ¿cuántas se repiten? Bueno, aquí se repite, la F no se repite, F solo tenemos una. La E no se repite, solo tenemos una. La R, vamos a ponerle R sub 1. La R, que es la repitencia, aquí no son campos, aquí son como objetos también que se repiten, pero digámosle cuántas ubicaciones tienen la misma letra.
para no perder como la lógica. Bueno, aquí más bien pongámosle como repeticiones. Entonces, la letra R, ¿cuántas veces se repite? Ah, profe, se repite 4. Entonces, bueno, aquí tenemos un 4. ¿Hay alguna otra que se repita? Bueno, el O no se repite, la C tampoco, la A tampoco, la I tampoco y la L tampoco. Se repiten 4 en total. Vean, pero entonces todas las demás se repiten pues una cantidad nada más. Entonces, cuando tenemos permutaciones con repeticiones, utilizamos la fórmula, vamos a ponerla aquí en rojo. Utilizamos la fórmula de P, la permutación de n elementos, donde se repiten toda esta cantidad. Entonces, aquí tendríamos que poner todos los R que se repitan. Puede ser todos en general, puede ser cualquiera. ¿Vean? Entonces, vamos a tener como hasta un RK. Quiere decir que yo puedo tener muchas repeticiones. Entonces, la fórmula sería igual un n factorial. Ah, no les mostré cómo se hacía en calculadora, ya se los muestro, perdón. Y abajo vamos a multiplicar todos los factoriales de las repitencias. Vea, si se repiten 7, ponemos los 7. Si se repite 1, ponemos 1 nada más. Esa es la lógica de esto. Entonces, en nuestro caso, pues solamente una palabra se repite. Una letra, perdón. Solo se repite el 4. Entonces, en nuestro caso, vamos a ponerlo por acá. En nuestro caso, de la palabra ferrocarril, que tiene 11 letras, queremos tener una repetida. Esa una es, por ejemplo, 4 y se repiten las demás. ¿Cuántas se repiten una vez? Era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, técnicamente deberíamos tener 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí deberían estar contabilizadas las 11 letras en total, ¿verdad? Evidentemente, usted me va a decir, profe, pedí 1 factorial, pues es 1 por 1, me da 1, ¿verdad? ¿Estoy en la obligación de ponerlo? No, no estás en la obligación de ponerlo. Estás en la obligación de contarme que de las 11 letras, pues solo había una que se repetía 4 veces, pero a nivel de fórmula no estás en la obligación de ponerme todos los unos. Aquí tendrías que ponerme un 11 factorial dividido entre 4 factorial. Esta sí la voy a hacer a calculadora para que lo podamos calcular. Vamos a mostrarles por aquí. Nada más déjenme dividir esta parte aquí y vamos a buscar nuestra calculadora. Vean, en este caso de las repeticiones solo hay una forma de resolverlo. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una fracción. Desafortunadamente no puedo como señalarle como tal, pero si usted ubica debajo de la tecla Mode, está la tecla de x a la menos 1. Entre esas dos teclas hay una expresión verde que es un X y un signo de pregunta. Ese X con el signo de pregunta es el factorial. Entonces, si yo quiero usar esa herramienta, tengo que colocar el 11. En mi caso sería Shift y la tecla del X a la menos 1 para que me tire ese factorial de ahí. Luego me muevo, hago lo mismo con el 4, sería 4 factorial. Y vean que me da un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, no se asusten si les dan resultados como estos que son muy grandes. Tienden a dar valores bastante grandes. Entonces, esto es 1.663.200. ¿Qué? ¿Chayotes? ¿Dijeron por ahí? No, no son chayotes, son maneras. Vean, usted tiene que ponerme exactamente qué es lo que estamos calculando. Profe, son esta cantidad de maneras en las que podría combinarse o seleccionar los elementos con objetos repetidos. Quiero mostrarles también cómo se hacía la anterior, porque no se los mostré, los engañé. Vea cómo puedo calcular pasa lo mismo. Puedo hacer el 6, Shift, la tecla del factorial. Y abajo puedo hacer 6 menos 3. Es importante el paréntesis, porque si no, no me da bien el resultado. Me da 120, que es las 100 maneras. Pero hay una alternativa también donde podemos trabajar con una tecla especial. Igual no puedo señalarles, pero sí los puedo ubicar un poco en el espacio de la calculadora. Debajo, por encima de la tecla de multiplicar, no sé si notan aquí, en mi caso las letras son verdes, pero hay una letra en la esquina
de esa tecla que dice NPR. Ese P es de permutación. Y vean que tiene el elemento N y el elemento R, que son los dos variables que tenemos en nuestro ejemplo. Entonces, para yo poder digitar esa tecla y poder utilizar nuestra fórmula de una forma más sencilla, tendría que poner primero el N, en este caso 6, Shift la tecla de la multiplicación, me tiene que salir el P de permutación, y luego coloco el valor de R, en este caso era 3. Vean que automáticamente él me está tirando que la respuesta es que nos da 120. Igual, 120 ¿qué? Maneras, ¿verdad? Oportunidades, opciones, soluciones, no sé, posibilidades, escenarios, casos, como usted quiera llamarlo, pero hay que definirlo como algo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma también de calcular lo que es la permutación directamente de la calculadora. Entonces, este fue nuestro video número 1, que hablaba de las permutaciones. Recuerde que las permutaciones son una selección de elementos donde el orden sí importa. Entonces tengo que ubicarlo de cierta manera. Ahora vamos a ver las combinaciones, que es una selección de elementos donde ya no importa el orden en el que hagamos las operaciones. Entonces vamos a pasar al siguiente video. Por favor, acompáñenme.